Bienvenidos sean a otro video clase más de economía. Déjenme cerrar aquí un poquito. Ahí está. Saludos a todos, saludos. Hoy vamos a hablar de como dice la miniatura, ¿verdad? Las funciones económicas del gobierno. Vamos a referirnos al gobierno de México, pero estas son las funciones económicas del gobierno, las principales, ¿sale? Ya cerré poquito, esperemos que se vea mejor. Bien, y vamos a comenzar, pues recordando situaciones pasadas, ¿no? Muy pasadas en cuanto a la historia. Vamos a tener que hablar qué es el Estado. Vamos primero a hablar de qué es el Estado. Creo que sí se ve. El Estado. Ah, ahí está. El Estado, conocido también como el sector público. ¿Qué significa ¿Cuál es el origen del Estado? Jean-Jacques Rousseau y pues, ¿quién más? Tom Hobbes hablan del Estado como su origen fue establecido gracias a que nosotros los seres humanos, ¿verdad? Existe una guerra permanente de poder. Ese Rousseau en sus entre nosotros, cada quien quería hacer su propia ley, cada quien quisiera hacer o haría su propio régimen. Y por eso se tuvo que establecer el Estado. El Estado es una especie de contrato social convenido de aceptación mutua para que la aceptación de nosotros como sociedad para someternos a las reglas, a las leyes de este organismo llamado Estado. ¿Va? Eh, Aceptamos someternos a un gobierno común, fundado en la garantía del respeto y una serie de derechos y observaciones y obligaciones. ¿Va? Ese sería así como lo que es el Estado, ¿no? Lo que es el Estado. A ver, déjenle abro porque no le calculo la luz. Ahí está. No le calculo la luz de repente. Bien. Ahora, como hemos visto en clases pasadas, las estructuras socioeconómicas, muchas estructuras socioeconómicas, el Estado ha sido la parte fundamental, el Estado ha sido el protagonista principal, de él es el que absorbe todo y él distribuye, pero nosotros vamos a hablar de economías mixtas. Les he repetido, aquí en México gozamos de economía mixta. Obviamente, en una economía mixta no es siempre 50-50, es 70-80% de un sistema puro más la combinación del otro 20 restante de otro sistema. Así que vamos a hablar de economías mixtas. Y lo que más abunda y lo más común en los países en el actual siglo XXI, ¿verdad? Bueno, el Estado es una figura, es un ente, y el Estado tiene vamos a ponerle herramientas políticas, que la vamos a dejar en claro ahorita, ¿va? Que tiene que ver obviamente con la economía. El Estado tiene herramientas políticas. Chicos, chicas, acuérdense que el Estado pues tiene que vivir, ¿no? Un ente económico, un ente social, económico, pues tiene que vivir, no puede vivir de otra cosa que no sea de subsistencia. Para eso, entonces, el Estado, el gobierno, ha generado herramientas políticas para poder subsistir, y no solo eso, para que pueda funcionar y para que aparte administre a todos los ciudadanos. Esas herramientas políticas pues son, no me quiero adelantar, pero bueno,
¿Qué será? Está la política económica. Vamos a ponerle herramientas políticas. Otra vez voy a poner política económica. La famosa la política fiscal y monetaria. Vamos a ponerle fiscal y monetaria. Y la otra es la política expansionista. ¿Vale? Vamos a estar hablando de ellas dos. Nada más las voy a poner aquí para que ustedes puedan apuntar. El gobierno pues tiene que subsistir, repito, y para su subsistencia, mejoramientos, repito, sustento, mejoramiento, creación, desarrollo, pues se hace de ciertas herramientas como son la política fiscal y monetaria y como es la política expansionista. Todas ellas se llaman políticas económicas. Estas dos son políticas económicas, herramienta política del gobierno. Las políticas económicas, ya sea la fiscal y monetaria o la política expansionista. ¿Va? Bueno. El gobierno, para poder subsistir, repito, para que sea funcional, debe de contar con impuestos, debe de contar con gastos en bienes y servicios y debe de contar con regulación. Eso es lo que a grandes rasgos estas dos políticas abarcan, ¿va? Y lo vamos a ver paso por paso, de uno por uno. Repito, los instrumentos de la economía, del estado económico son los impuestos, los gastos en bienes y servicios y las regulaciones. Y bueno, esos tres grandes apartados están en estas dos que les vamos a explicar en este momento, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con las políticas fiscal. La política fiscal, Dios mío santo. La política fiscal, ya te imaginas, ¿no? Es todo lo concerniente a impuestos. La política fiscal. ¿Cuáles impuestos conoces? Impuestos y gasto público, ¿vale? Este es en impuestos y gasto público. Hay uno de estos dos que nos incomoda mucho. Y hay otro, pues que no nos incomoda tanto. Si ustedes trabajan, bueno, pues entenderán que esto molesta mucho, ¿no? Los impuestos son, como su nombre lo indica, imposiciones. Son imposiciones, impuestos de imposición. El gobierno te los impone, o sea, esto es a fuerza, ¿va? Son imposiciones que van a pagar los agentes económicos, ¿te acuerdas? Las empresas y las familias. Estas imposiciones se las aplica a los dos agentes económicos, que es las empresas y las familias, o sea, tú y yo, los ciudadanos, ¿va? La política fiscal se encarga de cobrar los impuestos. Hay dos tipos de impuestos. Los que se graban con ingresos. ¿Cómo le pondré? Los que graban con V. Y los de consumo. Vamos a ponerle consumo. Los impuestos que graban. Los impuestos que graban. Esos son los que tienen que ver con las rentas. Los que son, ahora sí que, a fuerza.
los que no te salvas de plano. En estos quizá te puedas salvar porque no los consumas, pero en estos no te salvas ni por más que este, te quieras esconder. ¿Cuáles son los impuestos gravables? Bueno, el predial, si tienes coche, las tenencias. eh, y me voy primero por los bajitos, ¿no? Si tienes pues el agua es un impuesto. No, el agua no, perdón, es un servicio. ¿Qué más? El emplacamiento, cuando se deja venir los emplacamientos, Dios mío santo. El refrendo de los coches, aparte de la tenencia, el refrendo. Uf. Y bueno, te puedes llegar a salvar de todo eso si no tienes casa, si no tienes coche, pero pues de lo que no te salvas es del maldito ISR, ¿no? El impuesto sobre la renta. De ese nadie se salva. Si tú eres trabajador asalariado, dado de alta por tu patrón, pues lo tienes que pagar. Tienes que pagar el ISR, impuesto sobre la renta. A todos nos lo quitan. Y por eso uno regaña y patea cosas cuando ve nuestra nómina que nos sale esto de ISR. Son impuestos directitos al Estado. El predial es pagar por tener tu terreno, ¿no? Así de sencillo. Prediales, pagas por tener tu propio terreno. La tenencia es pagar porque tienes coche y así sucesivamente, ¿no? Aquí en México pagamos porque tenemos propiedades, ¿no? De nuestras propiedades pagamos por tenerlas. Así de ricos somos. Bueno, y les voy a decir que somos un país que pagamos pocos impuestos. En Europa, partes de Europa pagan hasta el 60% de impuestos, pero según el flujo del dinero, eh, pues se nota, ¿no? En subvenciones hacia las empresas, en servicios y prestaciones hacia a los ciudadanos. Pero bueno, nadie se salva, nadie de los que estamos chambeando se salva. Ay, nomás de pensar hasta me estremezco, pero bueno. Y los que graban, ¿no? Estos son los que graban. Ahora, los de consumo, pues es el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿no? Eh, todos los que pagamos productos o servicios ya nos clavan el 16%. O sea, si no existiera el IVA, quítale el 16% a todo lo que compras, todo lo que consumes. Más aparte, hay ciertos productos especiales, como las golosinas, no sé, o sea, toda esa onda de azúcares y pura chatarra, pues a la chatarra le han aumentado los impuestos por ser chatarra para que dejemos de consumir. Entonces, la, la propuesta del gobierno federal actual de Andrés Manuel López Obrador pues, fue pues, aplicarles impuestos, no tanto en subir precios, sino que se le aplique impuestos para que dejes de consumir, pero pues, ¿cómo, no? Y bueno, esos son los de consumo, sí, el cine, todo lo que tú consumes, cine, el stream, ya paga Netflix impuestos y te los cargan a ti. Todos los impuestos de consumo va incluido el IVA. En algunas partes es el 16%, en la frontera creo que es el 11%. ¿Por qué se paga menos impuestos en la frontera? Para poder ser competentes contra los productos y servicios que están del otro lado, ahí en Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, nos duele, nos enojamos. A mayores impuestos, menor ingreso. Mientras más impuestos me cobren, menos ingreso yo tengo. Eh, por eso nos enojamos y no queremos pagarlos, ¿no? Ni las empresas ni nosotros queremos pagarlos, pero los tenemos que pagar porque repito, en una economía el Estado pues tiene que subsistir y tiene que valerse de repartición de recursos finitos a las necesidades infinitas del ser humano. O sea que, aparte de que él se pueda mantener por sí solo con los impuestos, le genera dinero para ayudar a las empresas y ayudar a las familias, ¿va?
El gasto es un poquito más popular y es hasta cierto punto bien visto por muchos de nosotros, ya que el gasto público consiste en que son todas las compras que hace el sector público para construir infraestructura, ¿va? O también para prestar servicios públicos. Entonces el gasto público, el gobierno compra cosas para crear infraestructura, pero también necesita para ayudar y dar servicios públicos como es el Instituto de la Mujer, el DIF, sus desayunadores, escuelas secundarias, o sea, todo eso, crear o mantener plantillas, bueno, eso de escuelas y primarias, bueno, es parte del gasto público, ¿no? Por eso no es tan impopular, bueno, al contrario, ¿no? Si a mí me quitas impuestos, ¿no? Tu política fiscal es, me van a pedir dinero para poner una escuela y se ve que está la escuela, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Eso no es tanto impopular. Lo que es muy impopular es, pues, el ISR, el IVA, tú dices, ¿qué onda, no? Pero bueno. El gasto, repito, es un factor menos complejo, no es impopular, ¿ok? Bueno. La política monetaria. Ahora, la política monetaria, seguimos con la primera política. ¿La política monetaria en qué consiste? Es todo lo referente al control de la oferta de la moneda, ¿va? Es todo lo referente al control de la oferta de la moneda. Estar controlando que valga el dinero, en algunas ocasiones que valga más, en algunas ocasiones que valga menos. La política monetaria puede manipular o tiene la capacidad de manipular las tasas de interés, porque es manipular, no tiene otra palabra. Manipula las tasas de interés, va. Puede manipular las tasas de interés, la política monetaria. Puede controlar, repito, la oferta monetaria. ¿Qué es la oferta monetaria? La creación de billetes. ¿Ok? Controla la oferta monetaria a través de la banca central. El Banco Central famoso controla la oferta monetaria, es decir, esta política monetaria puede hacer que podamos, que se impriman más billetes, pues, o se hagan más monedas, o se dejen de circular, se retiene poquito para que dejen de circularse tantas monedas, tantos billetes. Ellos pueden controlar la oferta y emiten CETES. ¿Qué son los CETES? Los certificados de tesorería. Emitir CETES. Emiten CETES, certificados de tesorería. Son acciones o bonos que el Banco Central emite para que ustedes los tomen y puedan invertir en el banco. Ese es un certificado de tesorería. Va. Un CETES, repito, es certificado de tesorería y son bonos que pone a la venta el banco para que empresas o gente como tú y como yo los agarre y sea como una inversión y que pues te reditúa cierto interés al momento de que se cumple el plazo, ¿no? Esos son los CETES. Bueno, repito, con esto se puede controlar la oferta monetaria. Con esto se controla, se manipulan las tasas de interés y tiene la capacidad esta política de emitir CETES. El efecto que se busca es controlar el flujo del dinero. ¿Se acuerdan del flujo del dinero?
Se busca impactar en la inflación. Recuerden, al haber menos dinero hay menos consumo. ¿Ok? Al haber menos dinero hay menos consumo. Si hay menos dinero hay menos ingresos. Si hay menos ingresos hay menos consumo en el mercado de bienes. ¿Va? Bueno, ¿cuáles son algunas cosas que hace el gobierno cuando se refiere a política monetaria? ¿Cómo puede controlar el, cómo puede controlar la oferta de monetaria, ¿no? Bueno, pues ahí te va, mira. Y para eso te voy a poner un ejemplo de la política expansionista, un ejemplo de las estrategias que el gobierno de repente hace, ¿no? Por ejemplo, aquí está. El gobierno puede manipular, bajar la tasa de interés. Cuando ellos bajan la tasa de interés, nosotros vemos que el dinero vale, nos van a dar poquito, pues. Imagínate, de nuestro peso, si nosotros invertimos un peso, bueno, 100 pesos. Si nosotros tenemos 100 pesos, el gobierno me está mandando un mensaje que acaba de bajar la tasa de interés. O sea, si antes me lo daba en 4% de interés, ahora me lo ha bajado a 2%. Ayer estaba a 4% el interés por cada 100 pesos que yo metiera. Ahora, ellos la han bajado. La han bajado a 2. Para mí ya perdió valor mi dinero. Y ya no tiene sentido ahorrar. Como ya no tiene sentido ahorrar, me dedico a gastarlo. Como no tiene sentido ahorrar, me dedico a gastarlo. Esto a veces se manipula como estrategia para reactivar la economía a lo que a deflación se refiere. No ahorramos, sino gastamos. Esto es una estrategia para combatir la deflación, cosa que ya vimos en clases pasadas. Entonces, es una forma de combatir la deflación. Bajo tasas de interés, ustedes no ahorran. Ustedes dicen, no, pues no me conviene, de 4% por cada 100, me bajaste a 2, me voy de aquí, mejor lo gasto. Pero hay veces que, pues también el gobierno puede aumentar la tasa de interés. Quiere decir que mi dinero que yo invierta valdrá más, tendrá más valor. Si el gobierno manipula la subida de la tasa de interés de 2, la subió a 4%, ¿qué está tratando de hacer? Que nosotros ahorremos. Nosotros vamos a ahorrar, no vamos a gastar tanto. ¿Ok? Esto es para controlar y, repito, estar regulando el circulante, impactar a la inflación, a la deflación, estar ahí, como quien dice, al tiro. En algunas veces nosotros como ciudadanos tendremos que gastar, en otras veces tendremos que ahorrar, pero eso no depende de nosotros, eso depende del gobierno. No está en nosotros el ahorrar o el gastar. Está en el gobierno que nos incentiva con sus tasas de interés a gastar o a ahorrar. También esto se da en la producción. Los productores, las empresas, al enfrentar tasas de intereses altas, el costo de los créditos se eleva y al elevarse frena la inversión. Por eso, al contrario, cuando bajan, son más baratos incentivando al inversionista. El inversionista extranjero siempre está viendo, y cuando se eleva la tasa de interés, el inversionista, muchas veces extranjero, no va a meter lana porque el gobierno no quiere que meta lana, y a veces cuando bajan las tasas de interés en lo referente a la producción, incentiva al inversionista a inyectarle lana. Y bueno, eso sería la política económica en lo que a fiscal y monetariamente se refiere, a grandes rasgos. A grandes rasgos a esto se refiere las políticas fiscales y monetarias. ¿Va? Y tenemos la otra, la política expansionista.
tenemos la política expansionista. Repito, esto es solo una generalidades de lo que a los que estudian negocios internacionales verán más adelante, y son generalidades para los que estudian administración o nutrición, que en el CUTLAJO está este tipo de materias. Pues un panorama general para que ustedes conozcan cómo funcionan estas políticas, ¿no? Y tenemos la política expansionista. ¿Qué es la política expansionista? Bueno, creo que vamos a ponerle expansionista y restrictiva. ¿Qué les parece? Expanderse y contraerse. Expansionista y restrictiva. Ya no ocupo restrictiva. Ahí disculpen. Política expansionista y restrictiva. Fíjate bien lo que hace la política expansionista. Fíjate bien lo que hace la política expansionista. Vamos a poner otra vez flechitas, dibujitos. Fíjate bien lo que hace la expansionista. Aumenta el gasto público. Ya sabemos que es el gasto público. Dinero para el gobierno que es en beneficio hacia nosotros. Cuando aumenta el gasto público, cuando disminuyen o se mantienen los impuestos. Voy a ser fatalista, ¿no? Cuando quedan igual los impuestos y baja la tasa de interés, ustedes ya pueden sacar sus conclusiones. ¿Qué sucede cuando el gasto público aumenta, los impuestos siguen igual o un poquito bajan y la tasa de interés baja? Bueno, se busca reactivar la producción, se busca reactivar el consumo, porque es una economía que está pasando por un periodo de recesión o de estancamiento. Cuando el crecimiento económico también llega a ser cero. Esto se utiliza cuando estamos en temporada de recesión, cuando estamos en crecimiento económico cero, o se está pasando por un periodo de estancamiento menor a cero. Esto es una de las estrategias y se llama política expansionista. El gasto público aumenta, es decir, el gobierno le mete más a ayudar a las personas. Los impuestos quedan igual o bajan y las tasas de intereses bajan. Baja la tasa de interés para que ustedes puedan gastar. Las tasas de intereses bajan para que ustedes puedan gastar, porque recuerden, nosotros en cierto sentido activamos la economía. Se necesita de nosotros las familias gastar, por eso se baja la tasa de interés. Y que cuando estemos gastando no te pases de lanza y me subas los impuestos, sino que me los mantengas igual o me los bajes. Si los puedes mantener igual o los bajas, yo puedo gastar más dinero. Y aparte el gobierno le invierte más a la sociedad. Esto es cuando estamos, repito, en crecimiento cero, en crecimiento -1, entramos en recesión. Hay que activar, recuerden, hay que activar la oferta monetaria. Y así expandernos otra vez. Está muy contraída la economía, en cero o -0, en recesión. Bueno, esto expande, puede volver otra vez a expandir la economía y a dejarla como estaba. Esa es la política expansionista. Y por último, la política restrictiva decía, ellos elevan el gasto público, baja el gasto público
eleva los impuestos y eleva la tasa de interés. En una política restrictiva, esto busca controlar principalmente un proceso de inflación acelerado, sobre todo cuando en consecuencia del crecimiento acelerado empuja los precios de los bienes por encima del nivel de salarios. Cuando existe una inflación que va mucho más adelante de los salarios, el gobierno tiene que hacer esto, tiene que contraer los precios de los productos, así que el gasto público se detiene un poquito, los impuestos se elevan y la tasa de interés se eleva, es decir, va a hacer que no gastes tanto, sino que lo ahorres. La tasa de interés elevada te está mandando un mensaje de que ahorres, ¿va? De que no gastes a lo loco, porque vienen tiempos difíciles. Ahorra. Te voy a elevar los impuestos para que también te la pienses dos veces en estar gastando y pagando el IVA y pagando todas esas cosas. Además que a mi gobierno me va a servir para poder impulsar, para poder generar estrategias que ayuden a las empresas a regular sus precios. Y entonces, teniendo más impuestos y no invirtiendo tanto en gasto público, el gobierno, repito, tiene dinero para ayudar a la iniciativa privada y a nosotros en el tema de regular el dinero. ¿Va? O sea, está muy expandida, estamos contrayendo para poder alcanzar esos precios, ya que los salarios son muy poquitos. Bueno, vamos a generar estrategias y mientras tanto tú dedícate a ahorrar, no gastes tanto, dedícate a ahorrar. Vienen tiempos difíciles, dedícate a ahorrar y es cuando la tasa de interés la elevo. Esto es un panorama general de cómo funcionan las políticas económicas. Obviamente esto son personas que se la pasan pensando, hablando, resolviendo esto y aquello con el fin de llegar a una mejor solución. Y de una vez hablo de los fines, ya amalgamando todo esto. Como conclusión de la clase, las funciones del Estado, sus fines, los fines que persiguen, es mejorar la eficacia económica de una ciudad, de un país, reducir la desigualdad, estabilizar la economía a través de políticas como estas macroeconómicas y llevar a cabo una política internacional. ¿Ok? Y esto es las funciones del gobierno y sus políticas monetarias, fiscales, expansionistas, restrictivas. Y bueno, si no tuviéramos un gobierno, si no tuviéramos un Estado, esto sería cosa increíble. Nos volveríamos total y absolutamente locos. Y pues ahí está. Estamos en las manos de gobiernos eficaces, gobiernos eficientes. Generan estas políticas. Ustedes que han visto en las noticias, si hay políticas fiscales, si hay políticas monetarias, existe un acelerado proceso de inflación. ¿Qué hace el gobierno? Empiezan a leer, empiezan a investigar las noticias, periódicos financieros, etc. Por lo pronto, los dejo, cuídense, pórtense bien y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Bye, bye.